SER Podcast. Hora 25 en SER Podcast. Y si usted, una noche como esta, en el día más festivo de todos los festivos del año, si usted un 15 de agosto, no sé, a la altura del kilómetro 120 de la A2, ha parado su lista de reproducción de las canciones que más le gustan para viajar y ha sintonizado la SER, la radio de su coche, si ha hecho eso, es que quiere saber qué ha pasado hoy. Se lo vamos a contar. Sabrá, seguro, que hoy las jugadoras de la selección española de fútbol han hecho historia, sí. Uy, qué control de Jenny con la escuela. La pone Jenny, segundo palo de Manavarro, que pelota enganchada. ¡Ay, mi madre, vámonos! Gol. Urtiz, ojo dentro del área para marcar. Gol. No. Gol de Suecia. Puede ser esta. Olga le pega. ¡Gol! No sé ni qué decirte. Gracias, enhorabuena. ¿Qué se siente? Bueno, yo tampoco sé qué decirte, la verdad. Estoy que no me lo creo. Esto es una locura, la hemos liado mucho, ¿eh? Es que has marcado el gol que nos mete en un mundial en la final, Olga. ¡Golazo de España! ¡Golazo de la capitana! Muy heavy, yo todavía lo estoy asimilando. Nos merecemos estar ahí y nos lo vamos a creer. Vamos a llegar a la final con todo y la vamos a pelear. Sí que ha sido una montaña rusa. Hemos llegado, hemos tenido ocasiones. A veces hemos perdido un poco el balón. La primera parte no hemos encontrado mucho, pero creo que en la segunda hemos empezado a tocar más, a tener más ese balón y es que la calidad al final tiene que ganar y hoy yo creo que ha ganado España, gana con su calidad, con su juego y con ese toque que tanto nos caracteriza. El domingo van a jugar la final del Mundial, será a las 12 y lo viviremos en la SER con toda la emoción que le ponen los compañeros de deportes. Esta tarde ha pasado algo que no estaba previsto y que, en fin, resulta cuando menos peculiar, ¿eh? Anunciar un 15 de agosto en plena calma chicha la persona por la que apuesta el PSOE para presidir el Congreso. Es Francina Armengol. Creen en el Partido Socialista que el suyo es el mejor perfil para el cargo, porque le gusta el diálogo, destaca en el comunicado, porque prefiere la convivencia y porque entiende la riqueza que suponen las diversas lenguas. ¿En quién estarán pensando cuando escriben estas cosas en el comunicado? Hoy ha pasado lo que se sabía que iba a pasar, aunque ha habido a ver si nos ha salido un diputado casero a la Navarra. 20 síes, 20 nos y 9 abstenciones. 21 síes, 20 noes y 9 abstenciones. Ay. Bueno, con error y sin él, María Chivite ha sido elegida presidenta del Gobierno de Navarra. El jueves tomará posesión, luego hablaremos con ella en hora 25. Y hoy ha pasado que, aprovechando que la paloma volaba por ahí, Isabel Díaz Ayuso ha vuelto al perfil de azote de Pedro Sánchez. Creo que en política hay que estar para defender principios y, sin embargo, Sánchez, lo que está haciendo el presidente del Gobierno es una política de mercado de intereses, pero sin ningún principio, ni tampoco ningún respeto ni por la soberanía nacional, ni por el Estado de Derecho, y tampoco por la igualdad de todos los españoles ante la ley. Hoy volveremos a hablar de Afganistán. Las mujeres afganas que viven refugiadas en España han salido hoy a la calle. Ellas tienen los derechos que todas las afganas que siguen en su país han visto eliminados desde que hace 2 años los talibanes volvieron al poder. Hoy la policía de Tailandia ha confirmado que tiene pruebas suficientes para acusar a Daniel Sancho de un asesinato premeditado y eso puede valerle una condena a pena de muerte allí. Hoy Donald Trump ha asegurado que el 21 de agosto va a publicar un informe sobre un supuesto fraude electoral en Georgia, ahora que ese estado le acusa de haber maniobrado para provocar precisamente un pucherazo, para no perder las elecciones frente a Biden. Bueno, todo eso ha pasado y ha pasado además que en algunos lugares de España, no pocos, ha seguido haciendo calor y parece que es lo que nos viene todavía por delante. Jordi Calvo, buenas noches. Buenas noches. Pues la verdad es que parece ser que el final de este verano va a ir todo por lo alto en lo que respecta a temperaturas. Es que se está cociendo, no sé si es la mejor palabra, una nueva ola de calor que llegaría al final de semana y es muy posible que se alargue hasta mediados de semana. De momento tenemos para concienciarnos, pero como tú has dicho, ¿no? Pasando igualmente mucho calor. Ya lo decíamos que el descenso que esperábamos para estos días no se notaría demasiado. Sí que la próxima noche llegará a refrescar un poco en el interior, pero en general nos espera
espera mañana una jornada soleada con temperaturas prácticamente idénticas a las de hoy. Mucho sol, pero con algunas cosas. Por ejemplo, en el Cantábrico, nubes abundantes. Esto hará que aquí no haga demasiado calor. Incluso va a llover en algún momento. Tormentas mañana, pero ahora tenemos una en Navarra. Se dirige hacia el Pirineo, descarga con intensidad. Las últimas horas hemos tenido en Murcia. Mañana por la tarde, cuidado con las tormentas entre el Valle del Ebro y los Pirineos, sobre todo en la Ibérica, ya que pueden ir acompañadas de granizo, fuertes rachas de viento y lluvia torrencial, pero también tendremos en el interior del sudeste peninsular, especialmente entre Albacete y Valencia, tormentas, es decir, lluvia que afecte gran parte del país. De momento queda muy lejos. Mira, Jordi, que yo nunca quiero que te equivoques, pero esta noche sí quiero que te equivoques, y que no venga otra ola de calor. Que haga calor, bueno, es agosto, ¿no? Pero que no sea una ola. Aunque me encantaría equivocarme, pero no tiene pinta. Tenemos incluso mecanismos para ver la fiabilidad de este pronóstico y lo siento mucho, pero es muy alta. Bueno, pues nada, te seguiré queriendo. Gracias, Jordi, hasta luego. Adiós, buenas noches. Hoy en la tertulia hemos convocado a Raquel Ejerique. Raquel, muy buenas noches. Hola, buenas noches. A Manuel Rico. Hola, Manuel, buenas noches. Buenas noches. Y a Daniel Bernabé. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, pues nada, bienvenidos, bien hallados aquí un 15 de agosto, una noche de un 15 de agosto en la tertulia. Va, que al final se nos ha animado un poquito más el día. Tampoco es que se haya convertido en algo muy loco. No se vayan a creer, pero nos da para algunas rondas de análisis. Verán, el PSOE ha anunciado esta tarde que Francina Armengol es su candidata a presidir el Congreso. Su nombre había venido sonando estos días atrás. Es llamativo que se haga el anuncio una tarde del 15 de agosto, antes incluso de que Pedro Sánchez se lo cuente personalmente mañana a la dirección del PSOE y a sus grupos parlamentarios. Y además, como les decía, con un nombre que pues llevaba unos días en algunos mentideros, en algunos medios de comunicación, así que ni sorpresa ni urgencia, pero esta tarde enviaban esa nota de prensa y anunciaban cuál es la apuesta del Partido Socialista. David Junquera. Una nota de prensa con un último párrafo llamativo. Pedro, estamos convencidos de que Armengol representará a nuestro país como tercera autoridad del Estado con la máxima solvencia, igual que hizo su antecesora en el cargo, Meritxell Batet. El PSOE muestra confianza en su nota, en que su candidata será con el entorchado y tendrá la confianza mayoritaria de la Cámara por encima de la propuesta que haga el PP. El nombre de Francina Armengol llevaba sonando desde la semana pasada y se ha confirmado. Es más, cuando Armengol fue a recoger sus bártulos de diputada al Congreso, se le preguntó por si se veía en algún ministerio o cargo de relumbrón, y esta fue su respuesta. Bueno, yo en este momento no estoy en ninguna de esas fases. Le va a tocar ponerse en esa fase porque el PSOE quiere que ostente uno de los cargos más relevantes del Estado. Su nombre es del gusto de Sumar y de varios de los partidos nacionalistas e independentistas que tienen que apoyar al PSOE en la votación del jueves. Escuchamos a Pisarello y a Santiago. Mi impresión personal es que la señora Armengol pues es una dirigente con la que se puede trabajar muy bien por parte de la izquierda. A mi la Francina Armengol em sembla un bon nom. Em sembla un món del món socialista que té una sensibilitat plurinacional. Armengol ha publicado un tuit en el que se declara muy emocionada y agradecida. La diputada asegura que la ciudadanía espera una legislatura de diálogo, trabajo y consenso. Bueno, y todo en un día en el que en realidad no había mucho que rascar, porque el 15 de agosto hacía honor a la tradición del 15 de agosto. Y porque ya saben que el hermetismo está siendo casi total. Mañana va a ser otra cosa, David, porque mañana el PP y el PSOE reúnen a sus grupos parlamentarios y, sobre todo, porque el tiempo para el acuerdo se va a ir estrechando cada vez más. Sí, el tiempo empieza a escasear, todo se comprime y se pone cuesta arriba. La etapa reina es la del jueves, pero mañana vamos a tener una buena etapa de montaña. Empieza en Ferraz, donde a las 9:30 Pedro Sánchez reúne a la Ejecutiva Federal para poner sobre la mesa el nombre de Armengol y los de los portavoces para Congreso y Senado. De ahí nos vamos corriendo para el Congreso, donde el líder del PSOE va a reunir a sus diputados y senadores a los que va a dirigir un discurso que seguro va cargado de claves. Eso es a las 12:30. El PP va a hacer lo propio por la tarde. A partir de las 6, Feijóo ha citado a sus parlamentarios y él también tiene que desvelar por quién apuesta a la derecha para presidir Congreso y Senado. Sumar tiene el mismo cónclave con sus electos a la 1 de la tarde. Además, mañana es el último día para recoger credenciales. Quedan por hacerlo los propios Alberto Núñez Feijóo o Yolanda Díaz, pero también Santiago Abascal o los diputados del PNV, que ya han asegurado que no se van a parar ante ningún micrófono. Tras días de calma chicha, empieza la marejada política. Bueno. Pues nada, tengo aquí delante el comunicado del PSOE, la nota de prensa en la que
anunciaba que propone a Francina Armengol para la presidencia del Congreso de los Diputados, voy a recordar los méritos que el PSOE destaca en esta nota y ya os cedo la palabra. Dice: el PSOE de Francina Armengol es una política cercana a la realidad cotidiana de los ciudadanos, representa la lucha por la igualdad de las mujeres, la justicia social y la apuesta por la convivencia basada en el diálogo. Armengol es también ejemplo de un país que convive con naturalidad en la riqueza que suponen las diversas lenguas que se hablan en España, además de una dirigente comprometida con la transición ecológica. Bueno, digamos que algunos de los méritos que la adornan, según esta nota del Partido Socialista, tienen algún destinatario o algunos destinatarios claros. Evidentemente, en una legislatura como la que se anuncia, de gestión compleja de algunas sensibilidades, la elección, Daniel, voy a empezar por ti, de la persona que vaya a presidir el Congreso, no solo debe tener esa dimensión institucional, sino que va a tener una agenda política evidente. Claro, la presidenta del Congreso debe tener la capacidad de poder manejar lo que es la Cámara, no en base únicamente a los intereses del partido que la ha propuesto, sino, bueno, al menos en lo teórico, de todas las fuerzas que la componen y por tanto de la sensibilidad general del país, ¿no? En este caso, yo creo que la propuesta de Armengol por parte del PSOE, hay algo que tiene que contar con ella, que es su trayectoria como presidenta autonómica. Es decir, es una mujer que ha estado presidiendo las Baleares, además en un gobierno de coalición, con lo cual tenemos que suponer que esta trayectoria, esta capacidad puede ser un punto positivo a la hora tanto de trabajar con un parlamento plural como con unos intereses nacionalistas de diferentes partidos que van a tener relación, ¿no?, con la conformación o no de esta próxima legislatura. Todo esto, evidentemente, a la espera de la votación del jueves, en la que, por lo que hemos podido conocer, Junts, o más concretamente el círculo cercano de Puigdemont, anunciará o no la decisión a tomar, ¿no? Yo, fíjate que viniendo hacia acá pensaba que todo lo que gravita y fluctúa alrededor de este momento puede incluso saltarse las reglas de la cierta lógica política, ¿no? En el sentido de que incluso si Junts quisiera tener un papel definitorio a la hora de impedir una legislatura presidida por Pedro Sánchez, se esperaría precisamente a la investidura del presidente, no antes. Yo creo que este próximo jueves un voto negativo de Junts a la conformación de la mesa del Congreso y la presidencia de Armengol tendría poco sentido escenográfico. Es decir, sería en un día donde todavía hay una parte del país que está de vacaciones, donde todavía la tensión política no ha vuelto, donde ni siquiera se ha alcanzado ese clímax político de inicio de la legislatura, directamente darla por acabada y, por tanto, incluso quemar sus propias naves, ¿no? Es una de las pocas cosas que a mí me da la sensación de que incluso no queriendo avanzar en esta legislatura, no queriendo llegar a un acuerdo de investidura, en el caso de que no quisieran hacerlo, podrían retrasarlo incluso hasta finales de agosto o principios de septiembre, tras la investidura el intento de investidura de Feijóo y el posterior intento de Sánchez. Ahora es que no le veo ningún sentido en el plano escenográfico incluso. Claro, la duda a esta hora de la noche, un 15 de agosto, insisto, un día peculiar, ¿no?, para comunicar, Manuel, cuál es la apuesta del Partido Socialista para presidir el Congreso. La duda es si efectivamente el PSOE considera que haciendo oficial el nombre de Francina Armengol, de alguna manera, hace que Junts sienta cierta presión por el prestigio de la persona elegida. Si eso es lo que el PSOE ha pensado y por eso ha emitido la nota, pues no parece que... Yo realmente no sé lo que ha pensado el PSOE, pero yo creo que no es en absoluto relevante. O sea, de 0 a 1000... en el pensamiento y la estrategia de Puigdemont, sería un problema si pusiese a una persona que claramente provoca rechazo en Cataluña en general, en el mundo independentista, digamos. En ese caso sí, lo verían como un obstáculo. Es evidente que Armengol no provoca ese rechazo. Yo creo que la elección de Francina Armengol es una muy buena opción, tiene una trayectoria muy sólida.
Ha sido diputada hace tiempo, 8 años presidenta autonómica, empezó como concejal, se conoce perfectamente la administración. En su gobierno ha demostrado una sensibilidad por el tema lingüístico, que es importante y que es uno de los elementos que se supone que está ahí en el debate sobre la configuración de la mesa, que se pueda utilizar en el Congreso el resto de lenguas oficiales de España. Bueno, quiero decir que cumple el papel. Ahora, me parece completamente irrelevante para la decisión de Junts. Sí lo sería, insisto, un candidato negativo. Este no, pero hasta ahí. Yo creo que, y por animar un poco el debate, voy a discrepar un poco de Bernabé, que no suelo hacer, con lo cual, como estamos a 15 de agosto, no quedará en la memoria. Yo creo que no podemos... El razonamiento o la escenografía, el razonamiento de Junts, de Puigdemont, porque todo el mundo admite que él va a tomar la decisión final, ¿no? Yo creo que a él lo que le interesa es que se visibilice que quien tiene la sartén por el mango es él y que el resultado se visibilice que ha conseguido algo, ¿no?, de lo que él quería. Por lo tanto, para él no creo que sea tan relevante pensar en si esto supone, si ahora no le da la mayoría a la izquierda, que supone dar por agotada la legislatura. No creo que esté en eso. Yo creo que está. Y hablando de escenografía, desde su punto de vista lo ha hecho muy bien, convocando esa reunión para las 8 de la mañana del jueves, en una reunión telemática donde en teoría se va a decidir con los diputados de Junts la posición en la votación, que es a las 10 del jueves. Por lo tanto, está demostrando o está intentando marcar los tiempos, punto 1, y punto 2, que él tiene la decisión y que no la va a desvelar hasta el último momento, ¿no? Esa es la escenografía que a él le interesa. A partir de ahí, ¿cómo puede el PSOE, que ha intentado, y no está claro que lo haya conseguido, desligar la constitución, que la constitución de la mesa solo tuviese que ver con temas de la Cámara, del funcionamiento de la Cámara? Pues darle grupo propio a Esquerra o a Junts, que hay precedentes para ello. El tema incluso, a lo mejor, del uso de la lengua, pero que no entrase en otros debates. Yo creo que Junts está intentando meter a toda costa, como mínimo, su reclamación de la amnistía y la autodeterminación, y ahí es donde están, en este momento, donde está el rifirrafe. Y un último apunte que a mí me pareció muy interesante, no digo que vaya a ningún sitio, pero me pareció muy interesante la escenografía, por seguir con el ejemplo, ¿no?, que es la propuesta de la diputada canaria de que presida la mesa el PNV, ¿no? A mí me causó... Hay 2 o 3 elementos que me parecen llamativos. Primero, que lo haga Coalición Canaria, que tiene una relación muy buena en general con el PNV históricamente en el Congreso. Segundo, que 5 minutos más tarde EH Bildu saliese a decir que eso no estaba sobre la mesa y sin embargo el PNV no ha dicho nada. Pero cuando el PP le hizo 2 propuestas para gobernar, salieron a los 5 minutos a decir que ni de broma. Y yo creo que de alguna forma medios en Cataluña próximos a Puigdemont también están deslizando esa idea, que el PSOE ha intentado cortar, y por cierto, el nombre de Armengol también va en esa línea de intentar cortar cualquier posible debate al respecto. Obviamente no estoy diciendo que salga, pero sí me ha parecido un movimiento interesante en las últimas horas, no solo por que saliese Coalición Canaria, sino por todos los demás. A ver, que han salido muchas cosas en esta primera ronda. Que queda Raquel. Que va. Raquel. Bueno, yo creo que la elección de Francina Armengol es una buena elección desde la perspectiva del PSOE y también de sus socios más cercanos, ¿no?, como pueden ser Sumar, por supuesto, o socios pragmáticos o más pragmáticos como Esquerra Republicana y PNV. ¿Por qué? Pues porque no es una persona que venga del entorno de Moncloa, no es una persona que haya tenido cargos orgánicos en Madrid o que esté influyendo en el día a día de las decisiones o haya influido en el gobierno de Pedro Sánchez, sino que es una baronesa, ¿no?, o ha sido una baronesa con una trayectoria en Baleares, en una autonomía, y ahí yo creo que reside la novedad. Me sorprende un poco, si tuviera que decir que responde, que esa novedad, si la tuviera que calificar, hablaría más de plurinacionalidad, ¿no?, o de diferentes perspectivas, más que de plurilingüismo, como dice el comunicado del PSOE, porque al final, por ejemplo, Meritxell Batet es una catalana que habla también catalán, ¿no? O sea, el hecho de que Francina se haya dirigido en su gobierno y además ha potenciado mucho, ¿no?, el idioma y tal, no creo que eso sea tan relevante como el hecho de que es una persona
persona, digamos, un outsider dentro del PSOE, evidentemente, pero un outsider en ese sentido. Yo creo que eso a priori es una buena noticia. No es tanto como poner de presidente de la mesa a alguien del PNV o de Esquerra Republicana o de Coalición Canaria, lo cual ya sería un salto pues mucho más allá, pero bueno, dentro del ámbito del PSOE pues es una decisión un poco más valiente al menos que las que se han tomado hasta ahora, ¿no? Dicho lo cual, ¿esto a Puigdemont le importa en algo? Pues sinceramente creo que no, o sea, como gesto, como guiño a una posibilidad de acercar ese acuerdo en la mesa, lo veo un guiño pensando en Puigdemont, ¿no? Y en el último tuit de perseverancia, perspectiva y paciencia, que son 3 P's, pero la de pragmatismo pues no está, ¿no? Que es la que podría evitar una repetición electoral. Yo creo que en los cálculos de Puigdemont el hecho de que la presidenta del Congreso pudiera ser una persona de Baleares o que hable catalán, creo que realmente le afecta muy poco, ¿no? Sobre todo porque mantiene este discurso en el que supuestamente a Junts o a los catalanes que le han votado o a los catalanes en general no les importa lo que pase en la mesa del Congreso o en el Congreso o en el Gobierno de España, ¿no? Cosa que también es muy sorprendente, ¿no? Como si los catalanes que le han votado o los que viven en Cataluña no vieran afectada su sistema de salud, su educación, el transporte de rodalíes, según qué gobierno esté o no en Madrid, ¿no? Que él intenta hacer esta división como si ellos pertenecieran a otro planeta, ¿no? Y que el planeta Congreso de los Diputados no les afecta en nada, cuando desde luego a los ciudadanos catalanes como a todos los españoles nos afecta muchísimo lo que pase en la mesa del Congreso y lo que pase en España. Evidentemente a Puigdemont, ¿qué le interesa? ¿Qué mesa, qué composición de mesa le interesa? Le interesa una mesa progresista, porque al final los asuntos que se van a decidir y las iniciativas de los grupos catalanes se pueden frenar, se pueden adelantar, se puede tener o no grupo propio. Que pueda votar contra su propio interés, sinceramente lo veo posible, porque creo que Puigdemont gobierna un partido él solo. A estos 7 diputados, por supuesto, los controla porque los ha nombrado él, incluso a la líder de la lista, y veo capacidad para hacer una escenografía, tanto de votar ahora que sí y luego repetición electoral, como desde el primer momento promover una mesa que no sea progresista, aunque vaya en contra de sus propios intereses, porque da algunos síntomas de que esa confrontación le va bien, ¿no? Y podría ser, desde la lógica pragmática, de esa P de pragmatismo que no estaba en el tuit, es absurdo, pero podría pasar. Si a mí me dicen, hace no mucho, que vamos a pasar algunas tertulias elucubrando sobre las intenciones de Puigdemont, digo, que eso fuera relevante, claro, trascendente para el futuro de la próxima legislatura, pues me habría costado creerlo. O incluso me habría dado hasta un poco de pereza. Pero en esas estamos, Daniel. Adelante con ello. Quiero decir, hay un momento, yo creo que esto tiene que quedar claro, ¿no? Incluso para los votantes más acérrimos de Junts, o que tengan una esperanza puesta concretamente en este partido para sus intereses independentistas. Es decir, aquí hay una gran diferencia entre la política y el ensimismamiento. Es decir, la política en el sentido de que Junts acuda al Congreso bajo una perspectiva realista, a intentar, desde sus puntos de vista y desde sus perspectivas, como decía concretamente el tuit, actuar, maniobrar, sacar todo aquello que consideren positivo para sus intereses. Esto es hacer política. Lo otro es ensimismamiento. Es decir, desde el minuto 1 romper la legislatura y evitar que se inicie, digamos, el trayecto que pueda conducir a una nueva investidura de un gobierno progresista, simplemente porque existe esa fantasía de que se puede maniobrar al margen de lo que sucede en el Parlamento Central. Esto no es cierto. Esto no es cierto a ni un nivel material, a un nivel de lo que pasa en Cataluña, y no es cierto a un nivel político, porque todo lo que va a ocurrir aquí va a tener una serie de influencia y para las posiciones que se vayan a tomar en los próximos años. Si esto al final es lo que sucede, es decir, que Junts desde el minuto 1 se niega a iniciar la legislatura, lo que queda claro es que ha quedado atrapado en una especie de ensimismamiento en el que solo le interesa romper y por tanto fingir que lo que vaya a tener lo que va a suceder a partir de ahora en el Congreso a partir de este jueves no tiene ninguna importancia, cosa que no es cierto.
Pero son dos cuestiones ligeramente diferentes, ¿no? Que le interesa al Congreso y que obviamente no se puede abstraer como si estuviese en otro planeta, es evidente porque si no, no se presentaría a las elecciones. Es tan sencillo como eso. Si tú te presentas a unas elecciones, a un órgano, en este caso al Congreso, es porque crees que te afecta o porque quieres estar ahí, ¿no? Por lo tanto, el debate sobre que afecta a su grupo y a Cataluña y a los catalanes se termina ahí. Pero otra cosa es, a ver, yo sé que desde el PSOE y desde los socios y los periodistas, probablemente yo el primero, hablamos de una mayoría progresista o una mayoría conservadora, pero Puigdemont tiene cero de progresista, si entendemos por progresista de izquierdas. Por lo tanto, su dialéctica o su forma de razonar no es tanto entre izquierdas y derechas, que probablemente en ese eje se situaría más a la derecha que a la izquierda, ¿no? Sino que su forma o su eje de dividir y de razonar es lo que tiene que ver con la cuestión territorial, con la cuestión catalana en este caso, ¿no? Y por lo tanto, las decisiones que tome las hará pensando en eso, en qué impulsa más o qué considera él que impulsa más su causa. Pues un caos o una repetición, caos de descontrol de gobierno o una repetición electoral futura o lo contrario. Y bueno, quiero decir que tampoco es difícil acertar. Yo no sé qué va a ocurrir. Estoy de acuerdo con lo que comentaba Raquel, de que los dos escenarios, digamos que tienen argumentos para los dos escenarios, pero lo que sí que creo que es importante, si queremos no predecir, porque yo creo que eso es imposible, además los periodistas, analistas no debemos dedicarnos a predecir, bastante tenemos con intentar analizar lo que ocurre, que no es poca cosa. Pero sí para entender qué elementos pueden estar en juego en Junts o en la cabeza de Puigdemont es, bueno, pues saber qué es relevante para ellos. Y yo creo que el eje izquierda-derecha no lo es. Bueno, Raquel, y cerramos este capítulo y llamamos a la presidenta del Gobierno de Navarra. Sí, eso está claro, estoy de acuerdo con Manuel en eso, ¿no? Pero claro, los intereses de Puigdemont, a priori, ¿qué le podría interesar más? Yo creo que una mesa progresista, pero es cierto que a veces en la confrontación es cuando se crece, ¿no? Lo que pasa que en el 23J, según los resultados que hubo, ¿no? Y también según parece, afectó a esos resultados o el hecho de que el PSC sacara muchos más votos de los que se podía prever, ¿no? Estas declaraciones de Santiago Abascal sobre el 155, etcétera, ¿no? También es una lectura que ese partido debería hacer, ¿no? A lo mejor la gente a la que representan, no digo que controlen, porque el control lo tiene sobre el grupo parlamentario, pero esos parlamentarios representan a unas personas que a priori podríamos pensar que todo lo que sea conflicto, artículo 155 y más confrontación, no lo desean, ¿no? Otra cosa es cuán de cerca esté Puigdemont de las personas a las que representa. Y una cosa, yo hasta ahora era un poco más optimista en el sentido de que veía más factible recorrer un camino muy difícil, pero en el que se pudiera negociar, ¿no? El hecho de que haya convocado el jueves a las 8 de la mañana una ejecutiva online, creo que da un mensaje para poca esperanza respecto a lo que es la negociación política, ¿no? O el pragmatismo de los partidos políticos, que por cierto es hasta ahora más o menos lo que ha gobernado el Congreso de los Diputados, ¿no? Ahora entramos en una nueva dimensión. Me parece una falta de respeto también para el resto de partidos, y me parece una escenificación de poca grandeza, ¿no? Porque al final la grandeza del que es decisivo, del que manda, del que tiene la llave, debería ser humilde, ¿no? O un poco más generoso, quizá, ¿no? Sabiendo que está todo en tu mano, que todo el país, no solo digo los grupos políticos, todo el país está pendiente de esa decisión, y convocar el jueves 2 horas antes de ese acto solemne e importante para toda la ciudadanía española, convocar un acto político online por cierto, con cero debate, porque ya me diréis en 2 horas, ¿no? Qué debate puede haber o qué reposo de reflexión puede haber, ninguna, ¿no? Porque, y eso, no, de que simplemente para acabar, pues que da pistas un poco de que esos sueños de que Puigdemont, la Puigdemonología, ¿no? Que ahora vamos a hacer ya un saber alrededor de Puigdemont, que podía convertirse o ser más pragmático. Yo creo que esta convocatoria del jueves desmonta un poco esos argumentos.
Como les decía, quiero que saludemos a María Chivite, presidenta del Gobierno de Navarra. Señora Chivite, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, lo primero, enhorabuena. Incluso en una tarde de un 15 de agosto, que suele ser el día menos útil del año, claro, salvo para usted. Bueno, pues casualidades ha tocado este día, cerramos el acuerdo y bueno, pues así lo estableció el calendario del Parlamento. Pero bueno, bien está lo que bien acaba, ¿no? Da igual que sea el 15 de agosto. Usted ha puesto hoy el acento en la igualdad, en diferentes ámbitos, en diferentes niveles y dimensiones. ¿Es Navarra una tierra muy desigual? No, de hecho Navarra es la comunidad con menor tasa de desigualdad en todo el Estado. Pero la igualdad no solo la entiendo en términos de igualdad económica, ¿no? Sino también el tema de la cohesión territorial también es igualdad. Igualdad también es entre hombres y mujeres. Y también igualdad ante los retos que nos vienen por delante, ¿no? Por ejemplo, estas transformaciones que tenemos que hacer, la digitalización. Bueno, pues que nadie se nos quede atrás también es trabajar por la igualdad. Ya sabe usted que la derecha proyecta de usted personalmente la imagen de una presidenta a toda costa. Le voy a leer un tuit de esta tarde que ha publicado Amelia Salanueva, senadora del PP de Navarra. Dice: despertad navarros, luego será tarde, con nocturnidad y alevosía los socialistas se entregan a Navarra en plazos y a España también. Esta es la legislatura que le espera, señora Chivite. ¿Le preocupa a usted o le incomoda a usted o le inquieta a usted la imagen que de usted se está trasladando fuera de Navarra? Bueno, a mí mi imagen no es lo que me preocupa, sino cómo están proyectando, sobre todo las derechas en Navarra, ¿no? Una imagen de Navarra que para nada se corresponde con la realidad. Pedro, tú conoces bien cómo es nuestra tierra, es la comunidad con mayor calidad de vida de España, con mayores tasas de desigualdad, una de las comunidades más competitivas también incluso a nivel europeo, que más va logrando en la consecución de los objetivos de desarrollo sostenibles, una comunidad innovadora, con un alto talento, ¿no?, en sus personas, que bueno, es algo que también lo quiero poner en valor. Yo creo que están trasladando una muy mala imagen de Navarra y eso al conjunto de los navarros no nos gusta. Me quedo también en otra pregunta que se hacía el Partido Popular Nacional esta semana. Decía, ¿no hay ningún socialista que se avergüence de ese pacto con Bildu? ¿Usted cree que hay algún socialista que se avergüenza? Lo primero, no hay ningún pacto con Bildu. Es que claro, se están diciendo tantísimas mentiras. Yo he llegado a un acuerdo de gobierno que he hecho público, Partido Socialista, Gero Abay, contigo Zurekin, que sería bueno, pues, el sumar en Navarra, por simplificar un poco, y no he llegado a ningún tipo de acuerdo con EH Bildu. Y efectivamente en la legislatura pasada llegamos a acuerdos puntuales con EH Bildu en presupuestos, para sacar alguna ley adelante, pero yo no tengo un acuerdo de gobierno con EH Bildu. Pero en esta legislatura sí que los va a necesitar. Bueno, yo creo que tendremos que hablar. Somos un gobierno de coalición, en minoría parlamentaria, por lo tanto obligados al diálogo, al acuerdo, para seguir, para poder sacar, ¿no?, de la legislatura adelante. Ya fue así la legislatura pasada y tengo que decir que todas y cada una de las iniciativas legislativas que el gobierno llevó al Parlamento fueron sacadas adelante. Y por cierto, más del 70% de ellas sin ningún voto en contra. Y eso es gobernar desde la centralidad política. Decía hoy la presidenta de la Comunidad de Madrid que una de las cosas que se va a poner en la agenda en los próximos años va a ser la unión de Euskadi con Navarra a través de un referéndum. ¿Cree usted que la sociedad navarra está madura como para que se le pregunte por su relación con Euskadi y con el resto del Estado? Bueno, se lo pregunto porque Bildu es uno de los argumentos, es uno de los elementos, ¿no?, que ha metido en la agenda para esta próxima legislatura. Entiendo que Bildu tiene su agenda soberanista, pero yo en el discurso y en el debate de investidura lo dejé claro. El Partido Socialista no comparte esa agenda soberanista. Podremos caminar juntos en avanzar en la gratuidad del 0,3 o en avanzar en la consecución de los centros de día o en más plazas residenciales, en la nueva ley foral de salud. Podremos entendernos ahí. Pero el Partido Socialista no va a apoyar ninguna agenda soberanista en Navarra, ni desde luego la anexión de Navarra a Euskadi, ni muchísimo menos. Por lo tanto, que ya llevamos muchos años con ese rum del miedo que pone la derecha. Yo recuerdo aquella manifestación que se hizo en el año 2007 a Zapatero, acusándole de que vendía Navarra. Bueno, pues estas son las mentiras que la derecha dice de nuestra comunidad. Y desde luego hace flaco favor también a la convivencia de nuestra tierra.
La lengua es un problema en Navarra. Luego le voy a preguntar por Francina Armengol, etcétera, etcétera. De hecho, hemos estado hablando aquí de la lengua como uno de los elementos importantes, ¿no?, para la próxima legislatura. ¿Allí es un problema? ¿Sigue siendo un problema? Bueno, yo creo que lo que tenemos que conseguir es que la lengua salga del debate político o de un objetivo, incluso que puedan tener algunas formaciones políticas, de esa construcción nacional. Navarra tiene 2 lenguas propias, el castellano y el de euskera, y desde luego el acuerdo del gobierno así lo hemos firmado y lo hemos acordado y lo vamos a llevar a cabo en las políticas del gobierno, respetando la realidad sociolingüística de nuestra comunidad y desde la voluntariedad. Toda aquella persona que quiera estudiar en euskera va a poder hacerlo, como ya lo puede hacer en estos momentos, y fomentando una lengua que nos es común y que nos es propia, como un elemento además cultural y diferenciador de nuestra tierra. Una legislatura, cualquier legislatura que no tenga que gestionar una pandemia, ya será más fácil que la legislatura de la pandemia. No sé si usted cree que el periodo que empieza ahora va a ser relativamente complejo para usted. Bueno, no sabemos, ¿no? A lo mejor tenemos otra cosa y no tenemos una pandemia. Yo espero que no. Es cierto que sí tenemos grandes retos por delante y algunas incertidumbres, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues a mí me sigue preocupando el tema de la inflación, la subida del precio de los alimentos, cómo nos puede seguir afectando la guerra de Ucrania, cómo está afectando a las familias la subida de los tipos de interés con el tema de las hipotecas. Bueno, yo creo que también la política a nivel global, cómo se maneja y cómo la pueden vivir los navarros y navarras, me preocupa. Pero bueno, lo mismo que afrontamos la pandemia, creo que somos más que preparados para afrontar cualquier cosa que nos venga. Le robo unos minutos más, déjeme que amplíe el foco a la política nacional de esta tarde-noche. Es el nombre de Francina Armengol como la candidata del PSOE para presidir el Congreso. Entiendo que usted tiene de ella una buena opinión. Tengo una opinión fantástica. Ella también supo, ¿no?, gobernar y tener dentro del gobierno distintas sensibilidades políticas con un objetivo muy claro, que en esa comunidad se pudiera convivir bien, ¿no? Y yo creo que le hizo muy bien. Bueno, ahí yo creo que, bueno, pues respeto por supuesto lo que votaron, ¿no?, allá, pero bueno, yo creo que es una mujer dada al diálogo, al entendimiento, con la que se puede, bueno, yo creo que también, ¿no?, esa visión que ella tiene de esa necesidad del diálogo y del entendimiento, creo que puede ser clave en una legislatura como esta. ¿Usted qué cree que va a hacer Junts per Catalunya? Pues la verdad es que no tengo ni idea. Pero bueno, yo creo que los españoles fueron bastante claros, ¿no?, en su voto en las pasadas elecciones de julio, y nos han mandatado que nos entendamos. Si queremos construir un proyecto de país común para todas las comunidades, creo que estamos obligados a entendernos. Así que, bueno, pues yo espero que Junts también lo entienda así, ¿no? Si usted fuera Pedro Sánchez, ¿querría gobernar 4 años pendientes de Puigdemont? Bueno, yo creo que estamos obligados a entendernos y habrá... para el entendimiento tiene que haber voluntad y para el entendimiento tiene que haber cosas en común. Y yo creo que podemos poner cosas en común. Entiendo que otras reivindicaciones no son comunes, pero pactar un mínimo común para que el país siga avanzando, creo que sería positivo para todos. No sé, señora Chivite, si usted hoy o estos días ha hablado con Pedro Sánchez. Bueno, yo le comuniqué a Pedro Sánchez hace un par de días el acuerdo al que había llegado con mis socios de gobierno, el contenido en grandes líneas del acuerdo, y que, bueno, pues que teniendo ya el acuerdo me presentaba al proceso de investigación. Bueno, está informado de todo el presidente. ¿No sabe cómo está de ánimo ante la que se avecina? Bueno, yo creo que Pedro es una persona, como bien sabéis, una persona con unas fuertes convicciones y desde luego, bueno, pues una persona que sabe manejar los tiempos y también sabe manejar estas situaciones quizás más complejas, y lo sabe hacer con paciencia y con determinación, que creo que en este momento es clave. Por cierto, una última pregunta. El jueves es la toma de posesión, si no me equivoco, por la mañana. Sí. He leído que ha confirmado su asistencia el Lehendakari, que ya estuvo en la anterior. ¿Qué va a pasar con las otras comunidades limítrofes donde ha habido cambios de gobierno en Aragón y en La Rioja? Bueno, pues tal y como hice el anterior proceso de investidura, también he invitado a las comunidades vecinas. Bueno, como es quien invita es el Parlamento de Navarra, entiendo que ellos tendrán la contestación. También ha anunciado que va a venir mi compañero
el presidente de Asturias, y no sé si quizás algún otro presidente más, pero como digo, la contestación de la confirmación entiendo que la tendrá el Parlamento de Navarra, pero yo sí que he querido invitar a las comunidades vecinas, porque creo que independientemente de que unas tengan un liderazgo de una formación política o de otra formación política, estamos obligados por nuestra responsabilidad política a entendernos, porque nada más que el eje del Ebro tenemos muchas cuestiones que trabajar, por lo menos, y pongo como un ejemplo, todo lo que tiene que ver con el sector agroalimentario. ¿Y usted cree que se podrá entender con un gobierno de PP y Vox en Aragón? Yo tengo voluntad de entenderme con las comunidades vecinas y espero que su voluntad también sea esa. Porque, como digo, independientemente de que tengamos formaciones políticas diferentes, creo que por responsabilidad y por el avance también de nuestra economía y de, bueno, pues incluso compartimos servicios públicos, tenemos acuerdos en torno a servicios públicos como por ejemplo servicios sanitarios con La Rioja. Yo creo que por esos buenos acuerdos, independientemente de quién gobierne, creo que es en beneficio del conjunto de la ciudadanía y tenemos que caminar en esa línea. Mi voluntad ha de ser esa. Pues María Chivite, presidenta del Gobierno de Navarra, gracias por habernos atendido en Hora 25 y muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Gracias. Bueno, pues Raquel, empiezo ahora por ti. Bildu como argumento, Bildu como espantajo para algunos, Bildu como casi como piqueta, ¿no?, con la que intentar erosionar, pues en este caso, hasta la legitimidad del próximo gobierno de María Chivite, que tomará posesión este jueves. Hoy ha sido elegida, tomará posesión el jueves. Raquel. Sí, bueno, yo creo que María Chivite lo ha dicho bastante rotundamente, ¿no? Con Bildu, temas sociales, temas económicos, como ha pasado, por cierto, en el Congreso de los Diputados esta legislatura, pero ninguna agenda soberanista. Y de eso va la política también, de poder pactar con todos. Todos los partidos que se puedan presentar a las elecciones son legales y con ellos se pueden pactar cosas. Otra cosa es qué pactas con ellos, porque efectivamente no es lo mismo pactar con Bildu la anexión de Navarra que pactar con Bildu el salario mínimo interprofesional. Y yo creo que aquí es cuando el PP sobre todo, y Vox también, por supuesto, se hacen un lío, ¿no? Y deslegitiman a una España que existe, te guste más o te guste menos, y que gana diputados y que tiene diputados. Y yo creo que además ese ha sido uno de los problemas del Partido Popular, que está constantemente ilegitimando a votantes y a partidos que son constitucionales, ¿no? Y luego del tema de Navarra hay dos cosas que me parecen muy chocantes, ¿no? Una, que estamos en un momento político en el que un error, ¿no? Cuando han dicho 20 votos a favor, 20 en contra. Es que ya va todo tan ajustado, ¿no? Estamos en una España tan plurinacional y que necesita tanto pacto que ya es que un diputado convierte a una presidenta en presidenta o no, ¿no? Y ha sido una equivocación y una anécdota, pero realmente yo creo que representa un poco este nuevo momento político en el que vivimos. Y luego, bueno, se ha escenificado en Navarra, justamente, los noes, ¿no?, del PP, Vox y UPN. Se ha escenificado esa legislatura que si arrancara el gobierno, pues veríamos en el Congreso de los Diputados, ¿no?, esas tres fuerzas votando que no. Manuel. Y por cierto, falta Murcia. Yo creo que pues falta Murcia, sí, falta Murcia. Es verdad que hemos dejado de prestar atención a Murcia, pero es que se les está agotando el plazo. A ver qué ocurre entre el PP y Vox. Manuel. Bueno, yo creo que el discurso del PP sobre la integración, la anexión de Navarra en Euskadi es uno de los mayores ejemplos de cinismo en democracia, ¿no? Bueno, aparte de que no esté sobre la mesa y aparte de que lleven 20 años dando la matraca con algo que se ha demostrado que no es cierto, y por eso empleo el término matraca, ¿no?, que es la venta de Navarra, es como el chiste de Alfonso Guerra de dónde vendrá la derecha que nunca llegan al centro. Bueno, pues esto es lo mismo, es la venta más larga de la historia de la democracia, ¿no? Pero más allá de eso, ¿por qué digo que es el mayor ejemplo de cinismo? Bueno, esa posible integración está en la transitoria cuarta de la Constitución. El PP ha tenido mayorías absolutas y nunca ha planteado derogar esa transitoria cuarta, que contempla como hipótesis y establece el marco para esa unión entre Navarra y Euskadi. Si realmente les preocupase mínimamente, ¿no?, esa cuestión, tendrían que haber presentado un planteamiento de reforma de la Constitución para terminar. Para cerrar la puerta. Para cerrar la puerta, para terminar con esa opción. Pero no, ¿por qué no lo hacen?
Pues por algo muy sencillo, porque les es mucho más rentable, o eso creen ellos, políticamente, seguir mintiendo con el tema de la venta de Navarra. Pero otras mentiras son más difíciles de detectar, pero esta yo creo que hay que hacer, pues hay que explicarlo y hacer pedagogía, porque lógicamente la gente no tiene que saber que existe la transitoria cuarta, pero es así, en la Constitución está establecido ese marco, se estableció en el 78. Si al PP le preocupa, por favor, que dejen de hacer declaraciones absurdas, ¿no? De aficionado radical en un campo de fútbol, y vayan al Congreso de los Diputados, Carrera de San Jerónimo, y presenten una reforma para eliminar la transitoria cuarta, que consigan los votos y cierran ellos la puerta para siempre. Además es muy curioso cómo ese discurso sostenido en Madrid, pero también en Euskadi y en Navarra, allí ni en Euskadi ni en Navarra les da ningún tipo de rédito político ni electoral. Quiero decir que los resultados en este caso del Partido Popular, Euskadi y en Navarra... 130.000 votos las tres derechas, 186.000 el tripartito y EH Bildu, por hacer la suma que hacen desde la derecha. Bueno, pues 130.000 navarros apoyaron a las tres derechas y 186 a las otras cuatro formaciones. 186.000 y 130. Daniel. Porque hay que empezar a pensar incluso que esa rentabilidad donde se busca no es en los territorios donde teóricamente está el conflicto, sino que se busca fuera de ellos. La derecha constantemente, desde hace ya, por desgracia, como bien decías, al menos una década, pero con especial inquina en estos últimos 4 años, ha jugado a la construcción de una narrativa que lo que viene a decir es que las izquierdas de este país tienen algún tipo de pacto secreto con los independentistas, bueno, pues para todo tipo de males que consisten en el troceamiento del país y bueno, pues que se logren, digamos, las independencias de diferentes territorios y demás cuestiones. Esto en lo que es la arena política real, en lo que es el territorio concreto, esto nunca ocurre, nunca sucede, no se avanza un solo paso. Pero sin embargo se mantiene ahí de una manera que con la inestimable ayuda de determinados medios de comunicación, de agitadores digitales, se crea una fogata constante donde parece que existe alguna amenaza siempre para el futuro inmediato. Pero esto ni está en el pasado, no sucede nada ya, no ha sucedido nada ya que nos indique a ello, ni sucede en el presente, ni la política que se hace en estos territorios conduce hacia ese lado. Pero constantemente desde Madrid se mantiene que eso va a pasar por una mera cuestión de rentabilidad. Lo que ocurre es que se envenena una parte de la sociedad, que esto tampoco se nos puede pasar desapercibido. Cuanto más nos acercamos al territorio, más la gente ve y comprende lo que pasa realmente. Cuanto más nos alejamos de ello, hay una parte de este país, de la ciudadanía, que piensa que efectivamente ese tipo de pactos secretos existen cuando no son ciertos. Claro, es que simplemente por poner contexto, Navarra es una comunidad que tiene 600.000 habitantes, un poco más. No todos votan, claro, porque ahí están también los menores de edad. Pero en el Parlamento ahora tiene 7 fuerzas políticas diferentes, de todo el espectro ideológico. Es decir, que se ha insistido mucho, y lo ha hecho María Chivite en su discurso de investidura de esta semana, en la pluralidad política de esa tierra, que es mi tierra. Y es verdad, esto es así, hasta el punto de que en algunos lugares, y en términos globales, el PSOE y Bildu han estado compitiendo por ser la segunda fuerza política. ¿Es así? Es que yo creo que es muy complicado encontrar en España una comunidad con una pluralidad tan grande como Navarra. O sea, el norte de Navarra y la Ribera realmente tienen poco que ver, desde el idioma prioritario que se habla, pero la construcción, el paisaje, el urbanismo, y es yo creo que una de las grandes riquezas de Navarra, ¿no? Pero lo cual convierte todavía en más increíble ese discurso. Efectivamente, los últimos años han vuelto a insistir mucho con el tema de ETA, pero la venta de Navarra, cuando tuvo su protagonismo estelar, fue con Zapatero. Llevaron a una ejecutiva del PSOE a impedir una coalición por la presión tan brutal que se hizo entonces, pero que es eso, especialmente hipócrita en este caso, porque si les preocupase está en su mano. Y han pasado 40 años y no han planteado derogar una cosa que se llama disposición transitoria. Pero por lo tanto solo lo sacan por términos electorales, y efectivamente, como decía Bernabé, que son más fáciles de vender
fuera de Navarra que en Navarra, como demuestran los resultados electorales. Yo creo que el PP lo que tendría que reflexionar es sobre esos números. Quiero decir, porque ellos y la derecha radical local, la derecha radical española y la extrema derecha española, los tres juntos han sacado 130.000 votos. Y las otras cuatro fuerzas, 186.000. Ese es el debate que deberían hacer y preguntarse en qué medida ese discurso sobre la venta de Navarra lleva a esos resultados. Otra cosa es que lo sepan perfectamente y crean que de esa forma consiguen desgastar a Pedro Sánchez o desgastar al PSOE en aquellos lugares que no son Navarra, Euskadi y Cataluña. Raquel, íbamos cerrando este capítulo. Bueno, y luego está el tema que también ha salido en la entrevista, el tema de la lengua, ¿no? Es otro de los caballos de batalla de la derecha y de la extrema derecha, allá donde hay una lengua cooficial. Y es muy sorprendente, ¿no? Porque, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana un poco el argumentario ha sido la catalanización, ¿no? Nos quieren convertir en països catalans, quiere que se nos anexione la Comunidad Valenciana, cosa que es totalmente absurda, ¿no? Incluso se llega a censurar editoriales o revistas que se editan en catalán. Y fijaos hasta qué punto a veces, ¿no? Llega el absurdo que uno va a un Mercadona de la Comunidad Valenciana y resulta que los productos están muchas veces en valenciano y no pasa absolutamente nada. Y seguimos debatiendo sobre si se debe hablar valenciano, sobre si no, sobre si se debe utilizar en el Congreso. Es decir, que esos debates identitarios salen muy baratos a corto plazo, pero no sé hasta qué punto la gente ya ha superado eso y le da ya un poco igual, ¿no? Y yo creo que en el fracaso o el éxito muy menor que tuvo el Partido Popular en estas últimas elecciones, creo que hay mucho de eso, esos miedos, ese azuzar el espantapájaros de las anexiones, de las lenguas, de la discriminación lingüística, de la libertad de elección de los colegios. Creo que sinceramente estamos en una España mucho más madura y mucho más profunda de lo que ellos creen. Yo te diría, Raquel, que en el caso de la tierra que yo conozco, ese argumento sigue operando como un factor de movilización. El miedo, el discurso. Yo soy del sur de Navarra, como hablaba Manuel de la Ribera, ¿no? En el sur de Navarra, el discurso de nos van a imponer el euskera moviliza voto. Y bastante. Y el discurso se sigue sosteniendo. Pese a que después de muchos años de amenaza de nos van a imponer el euskera, nadie ha impuesto el euskera en el sur de Navarra, que es una zona no vascófona. Hay otras zonas de Navarra donde efectivamente se habla más el euskera que el español, pero en algunos lugares sigue movilizando a voto. No conozco la realidad de la Comunidad Valenciana, pero... Bueno, moviliza, claro que moviliza porque es fácil de entender, ¿no? Y también con el repliegue económico y el repliegue cultural es el momento en el que vivimos. Bueno, pero no en España, ¿no? En toda Europa hay un repliegue económico y cultural ante el miedo a lo desconocido, una precarización de todo. Pero que, como también decíamos, ¿no? La realidad, al final, aunque más lentamente o con mayor esfuerzo, se va a imponer. Creo que tengo el optimismo, ¿no? Mantengo la esperanza de que se acabará imponiendo. Venga, Daniel, y cerramos ya. No, yo creo que efectivamente, como bien decía Raquel, hay una parte del país que puede acabar no solamente cansándose, sino atendiendo a lo que son las líneas reales de lo que está sucediendo. Pero cuando yo hablaba de que se envenena, es que desgraciadamente tengo la sensación que ahí el Partido Popular ha emprendido una senda trumpista en esta última legislatura, que le ha impedido, mejor dicho, que impide que se adapte a las situaciones concretas de cada territorio porque directamente les da igual. O sea, hay tres líneas que son forzar las instituciones hasta lugares que no les corresponden, utilizar la mentira como arma política y la deslegitimación del rival que tienes enfrente en el Congreso. Si tú utilizas esas tres herramientas, en el fondo adaptarte a la realidad específica del país te da igual para que consigas tus objetivos, porque si no lo hacen, evidentemente estás en unas peores condiciones que el resto de fuerzas para entender lo que está sucediendo, que es además tu función teórica como partido, es decir, el poder dar soluciones concretas a problemas reales. Ahora, otra cosa es que estés en este tipo de senda, que lo único que necesitas es efectivamente materiales para el incendio permanente. Bueno, vamos a hacer un alto en el camino, unos minutillos, y a la vuelta nos detenemos en Afganistán, en la situación de ese país, ahora que se cumplen 2 años de la vuelta al poder de los talibanes.
una motera. Supongo que ustedes imaginan que incluso en los tiempos de publicidad nosotros seguimos debatiendo aquí en el estudio. Y en eso estábamos, no con Raquel, que está fuera, pero aquí Manuel, Daniel y yo, dale que te pego. Es que no tenemos fin, no tenemos fondo. Por eso un 15 de agosto a esta hora estamos aquí. Bueno, Manuel Rico, Raquel Ejerique y Daniel Bernabé esta noche en el análisis de Hora 25. Hoy se cumplen 2 años de la caída de Kabul en manos de los talibanes. Aquel verano, el de hace 2 años, recuerdo perfectamente vivirlo casi en directo en los abiertos de Hoy por Hoy. Entonces me tocaba madrugar con Fernando Bayo, con los personajes que fue consiguiendo, con el relato del caos en Kabul, la huida precipitada de los occidentales, en fin. Volvieron los talibanes, la vida se estrechó del todo para las mujeres y en ellas pensamos en este aniversario y en los perfiles de quienes consiguieron escapar y viven en España. Nicolás Castellano. 2 años después, Adela no olvida ningún detalle de aquel día en el que todo cambió para ella y para su país. Es el día más terrible de mi vida. Yo en este día estaba escondida en un pueblo en oeste de Afganistán, en una ciudad que yo nací, en casa de mi tío con mi madre. No imaginaba nunca que va a llegar este día. Adela Omid es periodista, tiene hoy 24 años y lleva 2 refugiada en España junto a parte de su familia porque su padre trabajó con el ejército español en Afganistán. Toda nuestra vida, nuestros sueños, de no solo las mujeres, de todos los que antes estudiaba, trabajaba, nuestra vida multiplicaron a 0. Adela, que ha pasado por la ventana, forma parte de la Asociación de Mujeres Afganas en España, que aglutina más de 200 y que desde la diáspora denuncian un apartheid de género y étnico en su país. Muchos funcionarios locales y del gobierno conocían mi cara y mi trabajo. Mi vida corría peligro y no tuve otras opciones que salir del país. Ella es Sunita Nasir, ingeniera civil de 32 años, se siente muy bien acogida en España, pero vive con la mente en su país. Al principio tuvimos esperanza en el apoyo de la comunidad internacional, pero desafortunadamente desde la guerra de Ucrania el mundo se olvidó de Afganistán. Piden a esa comunidad internacional que no reconozcan al régimen talibán y que no se olviden de todos los que lo siguen sufriendo. Quiero saludar a José Mas, es director de operaciones adjunto de Médicos Sin Fronteras. Buenas noches. Hola Pedro, buenas noches. Ha regresado de Afganistán a España hace apenas unos días. Quiero que nos vayas guiando por la situación en el país, por lo que has visto allí. ¿Cuál es ahora mismo la situación de seguridad en Kabul y en todo el país? Pues a día de hoy la verdad es que la situación ha cambiado mucho en los últimos 2 años, ¿no? No tenemos más que imaginar que hace más de 2 años, había un conflicto completamente abierto con varias líneas de frente beligerantes, donde la población se veía sometida a muchos riesgos dispares, bombardeos, minas, incluso cruces de fuego, etcétera, etcétera. A día de hoy, el hecho de que el conflicto cesó porque una de las partes, los talibanes en este caso, consiguiera el poder, pues ha conseguido que haya una paz relativa y una seguridad relativa. Y digo relativa porque aún así a día de hoy hay grupos armados que desafían la autoridad de los talibanes, que incluso intentan desestabilizar su gobierno y además lo hacen mediante atentados, intentando causar las mayores víctimas posibles, pues en minorías étnicas, religiosas, incluso colegios de niñas, hospitales. Entonces hay que tener en cuenta que en Afganistán todavía nadie está a salvo y la sensación es de una calma frágil. Ahora mismo, tu organización Médicos Sin Fronteras, ¿cuántos proyectos desarrolla allí en Afganistán? Ahora mismo tenemos 9 proyectos, tenemos de una diferente tipología. Por ejemplo, tenemos un gran hospital en la región de Helmand, en la Skarga, donde hacemos pediatría, maternidad, cirugía, etcétera. Luego tenemos 3 proyectos específicamente pediátricos en Herat, en Mazar-i-Sharif, que acabamos de abrir, y también en Kabul. Y luego tenemos también un centro de traumatología en Kunduz, un proyecto de tuberculosis multiresistente en Kandahar, al que hemos tenido que añadir además un componente nutricional, porque la malnutrición es una de las preocupaciones que más se están agravando en los últimos tiempos. Y por último tenemos un proyecto en Bamiyan donde intentamos descentralizar cuidados de salud sexual y reproductiva, es decir, cuidados de maternidad en las zonas más recónditas. ¿Cuál es la situación del propio sistema sanitario de ese país? Bueno, a día de hoy, el hecho de que viniera la paz o
de algún modo se produjera, gracias a la irrupción de los talibanes, consiguió que la población tuviera más libertad de movimientos y pudiera desplazarse en seguridad. Lo que vimos en los albores de esa situación hace 2 años fue que esa afluencia de pacientes desbordaba muchas de las estructuras sanitarias que había en ese momento. Y la verdad es que a día de hoy sigue siendo el caso, y es aún más notorio cómo un sistema de salud que ya era deficiente antes de la llegada de los talibanes y a pesar de la presencia durante décadas de las fuerzas internacionales, pues a día de hoy sigue teniendo varias deficiencias en cuanto a personal, que es insuficiente, en cuanto a suministros, que siguen siendo insuficientes, o incluso a fondos económicos, lo que muestra que no solo la población tiene que poder desplazarse para poder llegar a esos hospitales, sino que también esos hospitales tienen que tener la capacidad de responder a sus necesidades. Y a día de hoy esa situación se ha agravado en parte también gracias a las sanciones preexistentes que ya había, a las que se han añadido las sanciones económicas y sobre todo también en parte debido a los cortes en la ayuda humanitaria y en la financiación al desarrollo. Quería preguntarte precisamente por cómo es vuestra operativa de 2 años a esta parte, si, en fin, la presencia de los talibanes de nuevo en el poder os ha complicado o no vuestro trabajo sobre el terreno. Médicos Sin Fronteras ha logrado mantener las mismas actividades médicas que teníamos hace 2 años e incluso estamos expandiendo. En estos 2 últimos años hemos abierto 3 proyectos nuevos, con todo lo complicado que es abrir nuevas operaciones médico-humanitarias en Afganistán, y estamos logrando hacerlo en los mismos términos que antes, es decir, nuestras mujeres, compañeras mujeres, las compañeras afganas siguen trabajando, siguen siendo parte fundamental en el desarrollo de nuestras actividades, porque el sistema de salud a día de hoy todavía se ve exento de muchas de esas prohibiciones y decretos que las autoridades de facto han ido emitiendo a lo largo de los últimos meses. Claro, porque vosotros trabajáis allí con personal local. En una conversación previa que teníamos contigo nos contabas que hay algo que os preocupa, que es la dificultad de acceso de las mujeres a la formación, que a largo plazo puede traer problemas de reposición del personal que se va a necesitar, por ejemplo, en la sanidad. Exactamente. Si bien el sector de salud a día de hoy se encuentra exento de esas prohibiciones a las mujeres para seguir trabajando, el grueso de la población femenina no se ve exento de esa prohibición, que es que no pueden acceder a educación secundaria y universitaria. Con lo cual, esto nos lleva a una paradoja y a un sendero un poco de autodestrucción. En unos pocos años nos encontraremos en una situación donde el sistema no ha podido producir suficiente personal médico especializado femenino que no podrá, en su lugar, dar cuidado y atención médica a las mujeres que lo necesitan. Porque Afganistán, siendo una sociedad tan tradicional y tan conservadora, incluso antes de la llegada de los talibanes, solo permite que determinados cuidados médicos se desarrollen por mujeres y para mujeres. Entonces, en este caso, al cabo de 4 o 5 años nos podemos ver en una situación donde no haya más profesionales mujeres que puedan dar asistencia al resto de población femenina del país. Claro, y a niños, porque también son ellas las que prestan, atención médica en algunos servicios a los niños. Claro, no, simplemente iba a añadir una reflexión, que en el fondo los 2 años transcurridos desde que los talibanes volvieron a tomar el poder, es todavía poco tiempo para medir algunas de las consecuencias que va a tener los cambios que ha supuesto la llegada de los talibanes al poder. Déjame que te pregunte por algo en lo que antes ponías el acento, que es la malnutrición, decías, nos preocupa mucho. Exactamente. Sin ir más lejos, en el mes de mayo, tristemente hemos batido algunos récords en algunas de nuestros hospitales. Por ejemplo, hemos tenido que admitir a más de 950 niños en ingreso hospitalario porque tenían malnutrición y alguna otra complicación añadida. En ese mismo mes hemos tenido que enrolar en el programa ambulatorio nutricional a más de 1.500 pacientes y de ellos más de 550 mujeres embarazadas o lactantes, lo cual es un mal indicativo, ¿no? Al mismo tiempo, vemos cómo tenemos que seguir aumentando camas y camas y camas en pediatría y también en maternidad, porque la mortalidad materna es otra de nuestras preocupaciones, pero a día de hoy la malnutrición se debe a una combinación de factores. La economía está completamente rota, el paro es galopante,
pocas familias tienen acceso a un solo empleo con las que tienen que alimentar a toda la familia extensa. Además, hay una sequía y, sobre todo, la falta de acceso a servicios de salud para la mayor parte de la población de cierta calidad hace que muchas otras enfermedades, como la diarrea en este momento en verano, las infecciones respiratorias en invierno, el sarampión, pues contribuya a exacerbar esa malnutrición en muchos de los niños de 5 años. Claro, y con esta descripción que haces parece evidente, José Mas, que un Estado decadente, con estructuras débiles y casi inexistentes en algunos ámbitos, pueda hacer frente a todas las necesidades que este conjunto de factores provoca. Exactamente. En Médicos Sin Fronteras nosotros vemos y atestiguamos esta situación, sobre todo en el ámbito de la salud y humanitario, en el sentido más amplio. Pero es cierto que el hecho de que ahora, a día de hoy, se produzcan recortes de financiación humanitaria y que ya no haya ninguna financiación al desarrollo en un país como Afganistán, que depende netamente de la ayuda extranjera, de la ayuda externa, básicamente, hace que la situación a corto plazo tenga muy mala perspectiva, porque la ayuda humanitaria se limita o se dedica mayoritariamente a salvar a gente aquí y ahora, pero no es una solución a medio o largo plazo, y tampoco son las organizaciones humanitarias las que tienen que pervertir su trabajo con fines políticos, porque esto va en contra del mandato humanitario, ¿no? Con lo cual la situación no es muy halagüeña ni a corto, ni a medio, ni a largo plazo para los casi 40 millones de personas que viven en Afganistán. Pues José Mas, director de operaciones adjunto de Médicos Sin Fronteras, muchas gracias por ayudarnos a entender mejor la situación que se está viviendo ahora mismo en ese país. Ha sido un placer. Muy buenas noches. Igualmente, Pedro, buenas noches. Sabía yo que se me iba a echar el tiempo encima y se me echó encima. Nada, tengo unos minutos casi para una ronda para aportar. Manuel, empiezo por ti. Reflexión sobre el gran desastre afgano, el gran desastre occidental en Afganistán. 2 años después, la situación en el país es la que es. Las mujeres se llevan la peor parte, como por otra parte se sabía que iba a ocurrir. Era muy interesante esto que nos contaba José Mas, ¿no? De qué manera, aunque las mujeres pueden seguir trabajando, por ejemplo, en sanidad, sin embargo no pueden formarse para ser sanitarias, de forma que si la situación no cambia, y no parece que vaya a cambiar en el futuro, lo que no habrá será mujeres formadas para poder sustituir o completar los servicios sanitarios que ofrezcan, por ejemplo, las ONGs allí. Sí, bueno, a ver, yo creo que obviamente la violación sistemática de los derechos de las mujeres marca por completo el análisis de la situación 2 años después, ¿no? No solo no pueden ir, es el único país del mundo donde no pueden ir a la universidad, donde están excluidas de muchísimas profesiones, y donde de las 2,5 millones de chicas en edad escolar, el 80% ya no están escolarizadas, ¿no? Lo cual, pues efectivamente, el futuro y su presente es terrible y demoledor, y por lo tanto para mí este es el elemento central y fundamental, y ahí se debería de tener casi el análisis, porque es inadmisible que esto se tolere, ¿no? Dicho eso, que otros elementos que están ahí, bueno, el experto también habla de la economía. La economía se contrajo un 35% entre el 2021 y el 2022, lo que da una idea de cómo se ha disparado el hambre y todo lo que va asociado. Siguen las ejecuciones extrajudiciales y por lo tanto violaciones de la vida, derechos humanos de los enemigos de los pastunes. Por lo tanto, estos son otros 2 elementos que contribuyen a ese horror de la violación sistemática de los derechos de las mujeres. Hay, sin embargo, otros 2 elementos que no están en el mismo plano. Con brevedad, plano. Manuel, que si no tendremos tiempo para todo. La corrupción, los sobornos a funcionarios de aduanas se han reducido según el Banco Mundial del 62 al 8%, y no hay más riesgo de ataques terroristas como preveían las fuerzas occidentales según Washington. Esos serían los 2 elementos menos malos, pero insisto, el horror es el de las mujeres. Daniel, que tengo un minuto, y luego Raquel. Brevemente, es la constatación de cómo el fanatismo puede llegar a un punto donde es incluso contrario hasta las más elementales reglas de funcionamiento de un país.
Es decir, Afganistán, siguiendo lo que es esta estela del integrismo talibán, al final lo que hace, cuando se conduce es a una destructuración completa de su sociedad, ¿no? Pero hay momentos en los que el integrismo llevado a una expresión de falta de contacto por completo con la realidad, al final lo que nos hace es precisamente darnos cuenta cómo se desliza por una pendiente de la que parece que no hay ninguna forma, ¿no?, de vuelta y de regreso. Ya lo único que se nos puede ocurrir para el futuro inmediato es que solamente la implicación de países del entorno o de países musulmanes pueda al menos hacer un poco más llevadera la situación para las mujeres en Afganistán, porque lo que está claro es que las diferentes intervenciones en los últimos 40 años no han dado ningún fruto. Raquel. Yo, mira, como lo habéis dicho todo muy bien, me limito a destacar una cosa que ha dicho una de las mujeres que ha dado su testimonio, ¿no? Que pronto nos olvidamos de ellos. Ahora es Ucrania, que es el último conflicto que nos ha impactado, y nos hemos olvidado de Afganistán. Y me he acordado también de Forges, que en sus viñetas, yo creo que hasta la última que hizo, en un recuadrito, en una esquinita, ponía siempre: y no te olvides de Haití. Pues bueno, hay 40 millones, casi 39 millones de afganos que su día a día, cuyo día a día, mujeres también, pero hombres y mujeres, cuyo día a día es limitador, viven una dictadura, no pueden tener libertad de pensamiento, de movimiento político, y además hay una parte de la sociedad, que es la mitad, a la que se les ha borrado directamente del sistema. Y el desastre de la intervención y luego el desastre, no sé si mayúsculo aún más, de la retirada ha dejado, la verdad, que un país en ruinas. En poco más de 10 minutos comienza el larguero. Álvaro Benito, muy buenas noches. Hola Pedro, buenas noches. Bueno, ¿es ya el ascenso confirmado, imparable del fútbol femenino en España? Sí, yo creo, ¿no? Porque este es el tercer mundial de España, Canadá 2015 fase de grupos, Francia 2019 octavos de final. Y ahora como mínimo la final. En el larguero a partir de las 11:30 hablaremos también de ese legado que van a dejar estas futbolistas, sobre todo en aquellas niñas y los niños también que van a querer ser a partir de ahora, como Alexia Putellas, Aitana Bonmatí, Salma Parayuelo. En fin, yo creo que todo un país en este verano tórrido de 2023 se está aprendiendo por fin al nombre de 11 futbolistas, no de 11 futbolistas en plano masculino. Sí. Fíjate, leía declaraciones de la jugadora que ha marcado el gol de la victoria, Olga Carmona, que decía: mis padres apuntaron a mis hermanos a aprender a fútbol. Y yo iba todos los fines de semana acompañando a mis padres y a mis hermanos, hasta que un día le dije a mis padres: yo también quiero. ¿Por qué no me apuntáis a entrenar? Y empezó a jugar a fútbol. Es que la sensación es que era el último deporte o el deporte importante que faltaba por ya irrumpir de una manera definitiva en lo que concernía al plano femenino. Estábamos comentando en la redacción, desde el año 1900 hasta 2012, en lo que a medallas de oro en Juegos Olímpicos se refiere, las mujeres habían conseguido 7 de 34 en España. Desde 2012, la gran mayoría absoluta, las han conseguido mujeres. Es como que se han logrado derribar barreras en muchos deportes a nivel olímpico muchísimas veces, pero que en el fútbol todavía faltaba. Y al fin y al cabo España es un deporte de fútbol, fundamentalmente. Y lo que están consiguiendo, sobre todo ese legado que van a dejar, más allá de que ganen o pierdan la final del domingo, recordemos, 12 del mediodía, lo daremos en Carrusel frente a Australia o Inglaterra, yo creo que es para destacar. Yo esta mañana andaba por casa, en fin, voy a contar una cosa muy doméstica, con los pequeñajos para arriba, para abajo, para arriba, y reconozco que entraba en la cocina, me ponía la radio, me iba al salón, me ponía en el móvil, veía que en Twitter que había habido un gol, he buscado el vídeo, me lo pasaron grande y, oye, que me he emocionado. El golazo del a ver, es que para todos aquellos que no lo hayan seguido demasiado, España empieza... Bueno, claro, es que habría que retrotraerse a lo que sucedió en septiembre del año pasado, cuando hay 15 futbolistas que piden la... Pero bueno, eso es irnos a lo que sucedió, pero bueno, no era hace más de un año. Si nos llegan a decir entonces que España iba a estar en esta situación, no nos lo hubiésemos querido. Y sobre todo el orgullo y la garra que tienen estas jugadoras, que tras ganar fácil el primer partido, ganar fácil el segundo, pierden 4-0 el tercero, mucha gente ya las daba por de vuelta, en octavos ganan a Suiza 5-1, a Países Bajos, que es una selección con muchísimo oficio, la ganan en cuartos de final en la prórroga, y hoy, después de marcar el 1-0 en el 81, le empatan y en el descuento de nuevo vuelve a marcar España, que además de jugar muy bien al fútbol, porque juegan muy bien las de Jorge Vilda, además están empezando a tener oficio, que es siempre importante en el deporte. Bueno, te dejo que remates lo que te queda de la red. Perfecto. Gracias, hasta ahora. Álvaro. Bueno, no sé si sois muy futboleros o no.
En el caso de Manuel sé que no mucho. ¿Sí? Sí, soy rojiblanco a muerte, rojiblanco del Atleti Madrid. Era por provocar. Me pasa como a ti, Pedro, Vamos, que líderes. no soy muy futbolera, sí. pero estas chicas, estas mujeres me emocionan porque me identifico, no porque juegue así al fútbol, porque casi no distingo entre una pelota redonda y una cuadrada, pero me identifico en el sentido que veo que son seres humanos normales, humildes, llanas, ¿no? Empatizas irremediablemente. Yo hubo un tiempo en el que aprendí algo de fútbol, pero lo he desaprendido prácticamente todo. Lo reconozco, pero hoy me lo he pasado muy bien. Hoy me lo he pasado muy bien y el domingo hay una final. Daniel. No, y además era realmente bonito ver la relación tan cordial que mantenían las jugadoras de los diferentes equipos, ¿no? Eso es algo que en el fútbol masculino algunas veces parece que se ha perdido por completo. Bueno, pues Manuel, Raquel y Daniel, qué bien. Muchas gracias por esta noche de compañía y de análisis, que ha estado muy bien. Muy bien, buenas hasta noches, la próxima. Gracias. Vamos a ponerle una línea 25 a este programa. La línea 25. Idafe Martín. Eva Amaral se quitó el corpiño y mostró sus tetas en un gesto de reivindicación de unas libertades que se cuestionan desde que Vox, sea su vertiente nacional católica mal vestida o la filofascista bien peinada, está tocando poder. Las reacciones al gesto de Amaral muestran que en España se debe luchar de nuevo por lo que se luchó hace más de 40 años. Eva encendió la luz, las cucarachas corrieron a esconderse, pero esta columna pilló unas cuantas que destilaban un tufillo machista inconfundible. Carmelo Jordá, en Libertad Digital, uno de los digitales que de tanto adelantar por el arcén de la derecha ya saltó el quitamiedo, dice que Amaral es parte de un movimiento que va de feminista, pero que en realidad pretende convertirse en una policía de las costumbres que decida lo que pueden o no pueden hacer y enseñar las mujeres. Jordá compara el gesto de Amaral con las azafatas en bikini de la Fórmula 1 o las recogepelotas del tenis en minifalda. España es un país tan diverso que hasta comentarios así tienen lectores. Juan Carlos Girauta, en ABC, dice estar a favor de que Amaral enseñara las tetas, pero le critica que lo justificara, que hablara. Cuando Amaral dice que nadie pueda arrebatarnos la dignidad de nuestra desnudez, Girauta ve un problema y critica que ella no cuente con los hombres en esa defensa de la dignidad y que dé argumentos a la izquierda. Vaya por Dios. Alfonso Ucía, don Alfonso Ucía, en El Debate, dice en una columna que a Servidor le huele a viejo verde, pero Servidor no está aquí para dar su opinión, que lo que llama exhibición de Amaral responde más a la pérdida de popularidad que a la lucha por defender la libertad de las mujeres, que según el columnista hoy tienen más libertad que los hombres. Ucía es de otra época, de cuando el éxito de los músicos se vendía en ventas de CD, el mundo de antes de Internet. No sabe que Amaral tiene casi 2 millones de oyentes mensuales en Spotify, más que Serrat, como dice Israel Marino, para que las generaciones más viejas lo entiendan. Lo de Amaral también tiene una parte práctica, pues como dice Maruja Torres, sirve para bloquear a gilipollas en Twitter. Avui no fa sol i la pena em vesteix de dol. M'acarona l'esquena i em deixo portar pel... Venga, música y 3 preguntas para ir despidiendo el 15 de agosto. ¿Nos creemos que Junts decidirá el jueves por la mañana qué vota para la mesa del Congreso o ya lo tiene más que claro? ¿Nos creemos que es posible que el independentismo actúe esta legislatura como una sola fuerza o asumimos ya que entre Esquerra y Junts no queda nada de lo que hubo? ¿Y nos creemos que habrá legislatura o nos preparamos para elecciones antes de que acabe el año? Mañana tenemos edición reducida de hora 25, de 8 a 8 y media. Hasta mañana. S'esmolen els somnis i l'aura ja no té color. S'esvaeix la mirada de qui abans cantava amb amor. Manxant pan l'alè i sospito que jo
sóc com ells. I si la barca em ve a buscar, jo seré aquí brindant amb una copa de vi. Si l'amor em vol abraçar, que s'esperi perquè encara em fa molt mal. I si la barca em ve a buscar, jo seré aquí brindant. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.